generalidades en anestesiología, ¿ya? Reflexiones a la experiencia. Aquí tenemos una nota en la cual indica una noticia de una situación que pasó en la veterinaria, a veces un tema bastante común, quizás en veterinarias donde no se realiza la anestesia como debería de ser. A esta paciente requerían sacarle una muestra de sangre y resulta que la pacientita aparentemente no se podía manejar de manera de sujeción y tenían que anestesiarla para sacarle la muestra de sangre, ¿no? Digamos que en la situación que se manejó en esa veterinaria le pusieron anestesia y bueno, la mascota lamentablemente falleció. Ay, no puede ser. Me peleo con eso. Pero entonces ¿qué tal? Que no se la piel. Ya. Entonces resulta que lamentablemente la paciente falleció y bueno, ¿no? Hay esa controversia de que realmente no se sabe si fue un tema de negligencia, ¿no? Aparentemente la necropsia indica de esta noticia de que se encontró que hubo un derrame pleural, ¿no? Probablemente, ¿no? Hay prácticas a veces en las que se hace un RCP donde antes se estilaba a colocar, que va a entender, donde antes se estilaba a donde antes se estilaba a colocar, digamos, los fármacos que utilizamos para el RCP directamente como función cardíaca, ¿no? O sea, yo presumo que eso puede haber pasado. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Que es muy importante saber de qué forma actúan los fármacos, cuál es el fármaco adecuado que se debería utilizar para cada situación, para de esta manera evitar, ¿no? En la más mínima expresión cualquier riesgo que pueda existir. De por sí tener en cuenta que la anestesia o el manejo de los fármacos que utilizamos en anestesiología son fármacos que lo que buscan es deprimir el sistema nervioso central, ¿no? Porque evidentemente lo que buscamos es generar una relajación muscular, generar lo que es una hipnosis o por lo menos una inmovilización, y eso implica obviamente deprimir al paciente. Y en ese camino muchas veces deprimimos signos vitales importantes, ¿ya? Lo cual ¿qué tal? Lo cual implica que definitivamente un paciente pueda correr riesgo su vida, ¿no? Porque va a implicar en lo que es su sistema respiratorio y su sistema cardíaco. Entonces, la idea de hoy es introducir un poco de manera general lo que implica el uso de los fármacos para la anestesiología. Obviamente estos puntos lo vamos a ampliar cuando ustedes lleven el curso de anestesiología como tal, ¿no? Pero ahorita básicamente vamos a presentar los fármacos y las situaciones que debemos conocer para con el manejo de anestesia, ¿ya? Ahorita que nos terminen de arreglar el proyector para continuar. Yo la justo sacar el pan y le un poco de crema que el último día. Capuñal, presente. Castaño. Chaparro. Contreras. Martínez. Yo juraba que Quispeñón. yo juraba que la clase era mañana. Y ese ya, Ramos, llegando a Geraldine. tarde, se los tocaba. Yo juré. Pero ahí está. Reyes.
Trinidad. Puedes borrar las cosas de tu vida. ¿Cuál es tu apellido? Ya. Entonces, el resultado de la sesión busca que el estudiante tenga la capacidad de poder entender y conocer la importancia de los efectos de los diversos anestésicos que se usan en medicina veterinaria. ¿Ya? Entonces, entre los temas que vamos a ver, generalidades, conceptos, qué es la anestesia en general, cuáles son sus etapas, cuáles son sus fases y tiempos anestésicos, así como los fármacos más usados en anestesiología. Entonces, ¿en qué situaciones nosotros podemos utilizar la anestesia? Por ejemplo, ¿no? En casos de investigación biomédica, ¿ya? Por ejemplo, cuando tenemos que hacer algún tipo de estudio con animales de experimentación, muchas veces el tomar algunas medidas, hacer algunas mediciones con estos animalitos implica que haya que anestesiarlos. También los utilizamos, donde mayormente los utilizamos también en la vida diaria, en el manejo diario de una clínica veterinaria o en sí, ¿no? en otros aspectos, la contención, ¿no? Cuando básicamente buscamos hacer algún examen de diagnóstico donde quizá implica la inmovilidad del paciente, ¿no? Y evidentemente a un perrito, a un gatito, o a un tigre, o a un elefante no le vas a decir quédate quieto, no te muevas, ponte en esta posición. Entonces definitivamente tenemos que buscar una inmovilización del paciente, ¿ya? Para hacer algún procedimiento, como por ejemplo la profilaxis, quizá hacer algún tipo de tratamiento especial, curetaje de heridas, también para el transporte, ¿no? Sobre todo en el caso de animales, animales exóticos, silvestres o animales mayores, ¿no? Entonces, muchas veces se requiere el tranquilizar al paciente o el inmovilizar, ¿no? En el caso de los animales silvestres, para poder hacer un traslado quizás de un área a otra, ¿ya? Obviamente esto nos va a generar que se pueda hacer las técnicas que esperamos de manera eficaz, ¿no? En el caso de hacer una radiografía o una resonancia magnética, requerimos que el paciente esté totalmente inmóvil y de esta manera podemos obtener el resultado de tener una imagen de buena calidad. Y otra cuestión importante que nos brinda la contención es poder buscar el bienestar en el manejo tanto del paciente como de las personas que lo manejan, ¿no? Por ejemplo, el caballo de por sí es una especie muy nerviosa. Entonces, si buscamos hacer un traslado o algún curetaje, el caballo lo primero que va a querer hacer es huir, ¿no? Y al querer huir se puede hacer daño o puede hacer daño a los operarios porque lo va a patear o empujar, ¿no? Es un animal muy grande. Entonces, definitivamente la contención o los anestésicos usados en una contención es sumamente importante para un buen manejo. Cirugías, ¿no? Que creo que es el principal motivo por el cual se empezó a hacer la búsqueda del uso de los anestésicos, ¿no? Básicamente nos va a ayudar a eliminar la sensibilidad
y los estímulos, tanto los estímulos nocivos, nos va a proporcionar las condiciones adecuadas al paciente y el cirujano para realizar en este caso el acto quirúrgico, ¿no? ¿Qué buscamos? Buscamos manejar la analgesia, o sea, el hecho de que el paciente no sienta dolor. En anestesia no se llama dolor, en anestesia cuando el paciente está inconsciente se llama nocicepción, ¿ya? Entonces buscamos anular la nocicepción en el acto quirúrgico, así como también el mejor manejo de la técnica quirúrgica, haciendo que los músculos de diferentes tejidos que quizás se vayan a incidir, a cortar, a retirar, estén más relajados, estén en una condición que para el cirujano también sea más favorable. Los usamos para el control de convulsiones también, ¿ya? ¿Para qué, por ejemplo, los anestésicos generales, ya un poco lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Por ejemplo, el propofol, el diazepam, el fenobarbital, ¿no? Los barbitúricos en general nos van a ayudar un poco a manejar lo que son las convulsiones, ¿no? Porque te van a inactivar o inhibir el sistema nervioso central para poder evitar que las convulsiones se sigan activando y generen daño a nivel neuronal. Y bueno, para las eutanasias, ¿no? Evidentemente en el manejo de una eutanasia buscamos siempre la búsqueda del objetivo es el bienestar animal. Entonces, para realizar un tipo de procedimiento sí requerimos que el paciente esté en un plano anestésico bastante profundo para colocarle el medicamento que va a generar la parada respiratoria y cardíaca. Ya por ese motivo también la anestesia es muy importante. ¿Qué es la anestesia general? Es la pérdida reversible de la sensibilidad del cuerpo inducida por un fármaco que va a deprimir el sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿hacia dónde va a ir la depresión? Vamos a alterar el estado de conciencia, vamos a anular la sensibilidad, luego también va a haber una anulación de los reflejos, ¿no? El paciente ya no va a tener ciertos reflejos. Quizá hay algunos fármacos que van a mantener los reflejos que nos generan la vitalidad del paciente, como el reflejo de respiración, ¿no? El reflejo de ilusión, pero hay otros que quizá lo van a anular, ¿no? Por eso es que hay algunos fármacos, por ejemplo el propofol o los barbitúricos, que pueden generar apnea, ¿no? Entonces el paciente puede dejar de respirar con la anestesia y es parte de su efecto anestésico. Para ello, cuando se realiza una anestesia como tal, tenemos que estar pendientes de ello, conocer el fármaco, saber que eso puede pasar para buscar la forma de compensarlo, ¿no? En el caso que quizás se genere una apnea durante cirugía, ¿qué hago? ¿Lloro, grito? No. Tengo al paciente intubado y empiezo a ventilar, ¿no? Yo ya conozco el fármaco, sé que el fármaco me realiza eso, sé que tiene un efecto reversible que va a demorar unos 6-7 minutos, por ejemplo en el caso del propofol, para que el paciente nuevamente pueda reactivar su respiración espontánea. Pero mientras tanto lo ventilo y no le pasa nada al paciente, ¿ya? Si por ejemplo entra en una bradicardia por una miorelajación bastante potente, no me pongo a llorar, simplemente empiezo a revertir un poco los fármacos, el mantenimiento lo voy bajando, quizá le pongo algún fármaco que me revierte el efecto, ¿no? Por ejemplo, puedo colocar un fármaco que empiece a aumentar la contractibilidad y por consiguiente empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces simplemente es una cuestión de saber qué es lo que me genera cada fármaco para yo saber de qué manera actuar y revertir el efecto. Por eso es que es un efecto reversible, ¿ya? Lo importante de anestesia es siempre tener en cuenta que pueden haber fármacos que tienen su antagonista y que esos fármacos son los que más se vuelven nuestros aliados en anestesia, porque cualquier situación adversa tenemos nuestro antagonista, lo usamos para revertir el efecto y vamos salvaguardando la anestesia. Y por aquellos que quizá no tienen un antagonista, podemos saber su tiempo de acción para ver qué podemos ir haciendo hasta que se aclare el fármaco y se vaya ese efecto adverso, ¿ya? Por eso es importante conocer, así como la movilidad también la va a anular, ¿no? Porque obviamente yo necesito que el paciente esté inmóvil. Entonces, ¿qué es la analgesia? La analgesia es la pérdida de la sensibilidad del dolor, ¿ya? Cuando utilizamos fármacos anestésicos también para lo que es manejo de dolor, estamos hablando que buscamos manejar, bloquear el dolor, no necesariamente
necesariamente hablando bajo términos de inconsciencia, ¿ya? Por ejemplo, un bloqueo, ¿ya? Podemos utilizar un bloqueo regional para mejorar nuestra analgesia durante la cirugía. ¿Qué sucede? La anestesia busca en la actualidad reducir las dosis de los fármacos para evitar que puedan salir los efectos adversos de estos fármacos. Entonces, ¿qué se busca? Se busca hacer una combinación de diferentes formas anestésicas o técnicas anestésicas para que de esta manera puedan potenciarse y reducir los fármacos generales que generan depresión como tal. Entonces, uno de los pilares para manejar una buena estrategia anestésica es el uso de bloqueos locorregionales. Entonces, nosotros manejamos una buena analgesia y el paciente no necesita estar tan deprimido para poder continuar con el procedimiento quirúrgico. Porque, ¿qué es lo que, digamos, lo activa al paciente? El dolor. El dolor genera estrés. ¿Y qué pasa? Se generan catecolaminas, endorfinas. ¿Qué pasa con ese cuerpo de lo que está relajado? Se activa, entonces el paciente se despierta, ¿no? Pero si hay un buen manejo del dolor, ese paciente no va a sentir nada durante la cirugía. Puedes hacer una incisión, puedes hacer cortes, puedes colocar hasta un clavo, ¿no? Y no se va a dar cuenta y va a seguir relajado. Y no necesito tenerlo en un plano muy profundo. Entonces, esa es la idea, ¿ya? Entonces, el manejar el dolor es un punto clave muy importante para un buen manejo anestésico, ¿ya? Incluso también los manejos de lo que es el dolor tanto antes como después de la cirugía, ¿no? Que también se puede manejar, por ejemplo, mediante infusiones, ¿no? Infusiones analgésicas. ¿Qué es la hipnosis? La hipnosis es un sueño artificial. En esta etapa, cuando buscamos la hipnosis de un paciente, ya estamos hablando de alterar la conciencia. ¿Ya? A este paciente lo que hacemos es generar una depresión incluso en la conciencia. Entonces este paciente no es consciente de nada de lo que le ocurre cuando utilizamos estos fármacos. No es consciente de lo que está a su alrededor. ¿Qué es la sedación? La sedación es la depresión del sistema nervioso central, ¿ya? Pero el paciente está despierto. O sea, el paciente es consciente de todo lo que pasa a su alrededor, puede escuchar, puede incluso reaccionar ante ciertos estímulos externos, pero está bien calmado. O sea, tú lo ves echadito, que se deja manipular. Si, por ejemplo, una sedación le sumas lo que es una analgesia, tú puedes incluso hacer una incisión, una sutura y el paciente no se va a mover, ¿ya? Pero si es que, por ejemplo, yo hago esto, el perrito va a saltar, ¿ya? Pero va a estar todavía relajado, ¿ya? Esa es la diferencia con una hipnosis. En una hipnosis yo hago esto y el paciente no se levanta, ¿ya? Yo empiezo a tocar reflejos y el paciente no tiene reflejos, ¿ya? En cambio, en una sedación sí mantiene los reflejos. Entonces, ¿qué buscamos o cuáles son los objetivos de la anestesia, ¿ya? Cuando buscamos una anestesia general, los 5 objetivos no son importantes, ¿ya? Cuando quizás buscamos una técnica anestésica que no requiere una anestesia general, podemos hacer una combinación de algunos. Entonces, ¿qué buscamos cuando hacemos una anestesia general? Buscamos manejar la analgesia, generar una miorrelajación y por consiguiente una inmovilización del paciente, una inconsciencia, disociación, amnesia, o sea, en conjunto, digamos, la hipnosis del paciente, una sedación y tranquilización, o sea, previamente preparamos al paciente antes de la hipnosis, ¿ya? Lo relajamos, lo tranquilizamos, luego lo hipnotizamos, ¿ya? Y finalmente las 4 cosas tienen que ir apoyadas con una protección neurovegetativa. Definitivamente, si yo busco deprimir el sistema nervioso central, tengo que proteger al cerebro, tengo que proteger sus estructuras y sus funciones, porque la idea de la anestesia es que sea reversible, o sea, simplemente sea un estado en el cual inducimos a un sueño artificial a ese paciente para hacer algún manejo médico y luego vuelve a la normalidad. Es como cuando te vas a dormir y te despiertas, no pasó nada. Eso es lo que buscamos al utilizar los fármacos durante la anestesia. Entonces, ¿la inconsciencia es suficiente para llevar adelante una cirugía? No es que yo agarro, lo llevo a la inconsciencia, lo duermo, todo feliz, contento, hago lo que tengo que hacer y me olvido de revisar al paciente, porque como les digo, hay fármacos que pueden generar depresión en signos vitales,
Como el paciente no es consciente, probablemente pueda deprimirse a tal grado que pueda generar apnea, una bradicardia muy fuerte. Por ejemplo, nuestro sistema nervioso autónomo, cuando estamos dormidos, ¿qué es lo que hace? Si tú empiezas a tener bradicardia. Exactamente, tienes esos sueños que parece que estás cayendo del cielo y te levantas así, ya. Es un choque eléctrico que manda el cerebro para despertarte, ¿ya? Si nosotros tenemos inducido al cerebro a un sueño muy bajo, eso no va a pasar, ¿entiendes? Por eso nosotros tenemos que monitorizar, ¿ya? Es igual que con la respiración. Cuando las personas tienen apnea durante el sueño, se levantan, ¿ya? Porque el cuerpo los activa para que puedan respirar, ¿ya? Entonces, ¿qué buscamos? Generar un mantenimiento cardiovascular, un mantenimiento de la función respiratoria, permitir una adecuada oxigenación. Entonces, es importante que nosotros, ya que estamos haciendo esto de manera artificial, nosotros también estemos pendientes de que se mantengan estos signos. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante un monitor, ya que nos da muchos datos importantes de cómo se encuentra el paciente, pero a su vez no solamente quedarnos con la idea o con lo que nos dice el monitor, porque más que bien son máquinas. Las máquinas pueden cometer un error, no son exactas al tiempo real, hay un desfase, bueno, dependiendo de las máquinas, ¿no? Las máquinas más modernas tienen un desfase de mínimamente segundos, pero la que utilizamos, digamos, de manera muy convencional, la que la mayoría de personas profesionales tienen, porque obviamente las que no tienen desfase de tiempo son bastante caras, sí tienen una diferencia, y eso lo van a ver cuando hagan anestesiología y empiecen a probar los oxímetros de pulso. Pueden demorar hasta casi un minuto de diferencia. Entonces un paciente puede entrar en paro, tú miras, está latiendo, y de repente ya entró en paro, no te diste cuenta. Y cuando te das cuenta ya no hay nada que hacer, porque el hacer un RCP tiene que demorar segundos. Ya, en lo que te das cuenta que está entrando en paro, ahí empiezas a hacer la resucitación, a poner los fármacos, todo. O sea, no puedes esperar a ver, ¿estará entrando en paro o no? O sea, no te da tiempo, o sea, tienes que actuar antes de, ¿no? Incluso si te equivocaste, preferible es que lo hagas, preferible que empieces a masajearlo antes que esperes a estar seguro. Voy a estar seguro a ver si ya está entrando en paro o no, ¿ya? Entonces es muy importante monitorizar para adelantarnos a una situación así, porque sabemos que los fármacos lo pueden generar, es parte de su efecto. Ahora, nosotros utilizamos la escala de Wedel. ¿Qué es la escala de Wedel? Es una escala que nos va a graficar los diversos reflejos que va a mantener el paciente y me va a indicar cuál es su plano quirúrgico, o sea, cuál es su plano anestésico, en qué profundidad anestésica está ese paciente, ¿no? Y de esta manera yo ya voy controlando más quizás algunas funciones, ¿no? Entonces, básicamente vamos a observar los niveles y grados de profundidad a través de reflejos neuromusculares, ¿ya? ¿Qué reflejos voy a yo evaluar? Voy a evaluar a nivel de ventilación, el hecho de que haya una respiración constante o no, y los movimientos tanto de la respiración diafragmática y de la respiración intercostal. ¿Qué pasa? Cuando el paciente tiene una respiración intercostal, yo voy a ver cómo la caja torácica se insufla, se desinfla, ¿no? Cuando vemos, ¿no? Cuando hay una respiración diafragmática, yo no, quizá, y cuando se pierde la respiración intercostal, quizá va a parecer que el paciente no respira, pero sí respira porque el diafragma todavía persiste moviéndose, ¿ya? Y eso con la experiencia lo vamos a ir aprendiendo, poder saber que realmente el paciente respira, o a través de la máquina, del tubo, yo voy mirando si respira, no respira de otra manera, ¿no? Pero luego también vemos lo que son reflejos oculares, ¿no? En este caso reflejo pupilar, la posición del globo ocular, reflejos como por ejemplo el palpebral, el reflejo de la retina, el hecho que haya un lacrimeo o no, ¿ya? Y bueno, la respuesta estímulo quirúrgico, que yo lo pellizco y si empieza a quizá moverse, y si no se mueve va a haber una alteración en el monitor. ¿Qué pasa si el paciente tiene nocicepción o tiene sensibilidad quirúrgica? Yo lo pinzo, el paciente no se mueve,
pero en el monitor yo voy a ver aumento de frecuencia cardíaca, voy a ver aumento de frecuencia respiratoria, voy a ver también aumento de presión arterial. Entonces, ¿qué me indica ahí? Que sí hay sensación quirúrgica y que quizá yo tengo que agregar o el hipnótico, aumentarlo en dosis, o agregar el analgésico para manejar eso, ¿ya? Entonces, con referente a la respiración, podemos ver que ahorita quizá vamos a clarificar un poco más los niveles de profundidad, pero saber que existen 4 estadios, ¿ya? En el primero es cuando el paciente todavía está despierto y empezamos a generarle la inducción, ¿ya? El segundo es cuando estamos entre que se duerme, entre que está despierto y en que se duerme, se llama la fase de delirio. En ese estadio el paciente se pelea por no dormirse, ¿ya? En la tercera ya son los planos quirúrgicos, o sea, en estos 3 planos es donde nosotros nos manejamos para cirugía, ¿ya? Dependiendo mucho del procedimiento podemos tener un plano leve, un plano medio, que es lo que normalmente nosotros buscamos, y en un plano profundo. Aunque en la actualidad con el uso de analgésicos y bloqueos y demás, ya no profundizamos a los pacientes, por lo general nos manejamos entre el 1 y el 2. ¿Ya? Y obviamente el estadio 4, que es el paciente que ya te está diciendo chao y se está yendo a abrazar a San Pedro. Entonces, de acá todavía puedes intentar rescatarlo, ¿ya? Pero nunca hay que esperar llegar acá, ¿ya? ¿Cómo dijo que se llamaba el estadio 2? Delirio. Ahorita justo vamos a hablar un poco más de los estadios. Entonces, ¿qué sucede? A nivel de los reflejos intercostales podemos observar que se mantienen hasta el plano medio, incluso en el plano medio ya van bajando un poco, o sea, probablemente va a parecer que el paciente no respira, no se asuste, hay que ver si mantienen todavía respiración diafragmática, ¿ya? Entonces la respiración diafragmática, como vemos, se mantiene hasta incluso el plano profundo, pero cuando llega al estadio 4, que es el estadio vulvar, ya no lo tenemos, o sea, ese paciente ya entra en apnea, ¿ya? Luego, ¿cómo es el tipo de respiración? Quizás es irregular, ¿no? Persiste siendo irregular y luego se regulariza, ¿no? ¿Ya? Y el espasmódico que está aquí en nivel 3 quiere decir que el paciente respira, hay una pausa muy larga, vuelve a respirar, hay otra pausa muy larga, ¿ya? Con referente a la pupila, observamos que, bueno, esta es la pupila normal, ¿no? Paciente despierto. ¿Ya? Cuando entra en delirio, las pupilas empiezan a dilatarse, ¿ya? ¿Y qué pasa? El paciente también empieza a tener cierta alteración, tanto en su conciencia como que empieza a tener somnolencia, y por eso abre las pupilas, ¿no? Porque está como que activándose, ¿no? Es como que el cuerpo se está peleando. Está entrando en estrés, empiezan a generarse todas las catecolaminas para activarlo, pero el fármaco se pelea por ganarle a todos los químicos que generan activación. Eso es lo que pasa en el delirio, ¿ya? Después, cuando ganan los fármacos, volvemos a la pupila contraerla, ¿ya? Y estamos, digamos, tan igual como cuando estaba despierto. Luego, en un plano medio, la pupila se dilata ligeramente más, ¿ya? Entonces vemos que hay cierta dilatación pupilar, pero no llega a estar en delirio, ¿no? Todavía lo mantenemos así. ¿Qué pasa cuando la pupila se dilata más? ¿Ya? Nos estamos acercando aquí, ¿ya? Y entonces no podemos esperar ello, ¿ya? Luego está la posición del globo ocular, ¿ya? O sea, evidentemente el globo ocular está centrado o se mueve, ¿no? Cuando está despierto el paciente. Cuando lo tenemos en el estadio 2, se mantiene fijo en el centro. Entonces tú ves el perro, ¿no? En el estadio 1, ¿qué vemos? Vemos que el globo ocular se empieza a meter. No se asusten, no desaparece el ojo, simplemente se retrae hacia el ventro dorsal. La primera vez que se ve eso, la mayoría se asusta, piensa que el ojo se fue a otro lado. Va a regresar. ¿Ya? En el segundo plano ya empieza a salirse nuevamente. O sea, cuando lo tenemos superficial es que todo el globo ocular está dentro. Luego empieza a salirse ligeramente. Entonces vemos como que medio ojo, ¿ya? Cuando lo tenemos muy profundo, el globo ocular nuevamente se centra. Entonces, ¿cómo diferenciamos quizá esta fase con esta fase, o entre esta fase y esta fase con la dilatación pupilar? ¿Ya? Si yo tengo una pupila muy dilatada,
y un globo ocular centrado, preocúpense. Hay que despertarlo un poquito, nada más, ¿ya? Ahora, con referente al reflejo palpebral, hasta el plano superficial quirúrgico, vamos a observar que se mantiene. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Yo le toco el párpado y empieza a parpadear, o tiene quizás algunos espasmos muy distantes, ¿ya? Ahora, cuando estamos en un plano medio, ya el reflejo palpebral ya no está. Yo toco el ojo, toco el párpado, pellizco el párpado y ya no reacciona. ¿Ya? Pero persiste habiendo un reflejo corneal, ¿ya? O sea, puede haber un ligero reflejo a la luz. Luego el lacrimeo. Hasta el plano superficial todavía hay lacrimeo. ¿Por qué? Porque todavía hay parpadeo, ¿ya? Como aquí ya no parpadea el ojo se empieza a secar. Dato importante, en gatos es muy importante que si estamos en esta fase, irrigar el ojo de manera propia, o sea, nosotros hacerlo, ¿ya? Lo irrigamos con cloruro de sodio, por ejemplo, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar que se genere ojo seco en gatos, es bastante frecuente, así que a los gatos hay que colocarlos, ¿ya? Y bueno, la respuesta quirúrgica podemos observarla que incluso se puede manejar. ¡Ay, no puede ser! Estos monitores que han puesto son una desgracia. Odio porque me pasa lo mismo en Villa. Ahí ellos los han cambiado. Bueno, espérense, voy a llamar al chico en esta fase, pero los analgésicos nos ayudan mucho a manejar esto, ¿no? A que quizás haya pérdida de la sensibilidad y podamos manejar una buena anestesia, ¿ya? Luego de ello ya no existe. Entonces, ¿qué pasa? Antes, cuando no se utilizaban mucho los bloqueos locorregionales, profundizaban a los pacientes. Por ejemplo, una cirugía ortopédica buscaban profundizarlo al paciente. Tenías al paciente con las pupilas así grandazas y al borde de irse más allá, pero no sentía nada. O sea, tú le metes un clavo y no sentía nada. Ahora en la actualidad le hacemos bloqueos locorregionales, ¿no? Los ecoguiados, ¿no? O lo que se utilizan a través de los y en este caso ya podemos mantenerlo un poco más superficial al paciente para de esta manera poder manejarlo. Ya. Lo voy a tener seco a este chico. Muy bien. Entonces, ya, ahora sí, centrándonos un poco más en las etapas, como les decía, son 4 etapas, ¿ya? La primera etapa es la etapa de inducción, ¿ya? Que es en la cual tengo al paciente despierto y le empiezo a poner los fármacos, ¿ya? Quizás el paciente está un poco asustado porque ve que algo le estoy haciendo, no sabe qué le pasa. Y luego viene la fase de delirio-excitación, una fase que tiene que ser rápida. ¿Por qué? Porque el paciente se altera en ese momento. El paciente dice, ¿qué me pasa? Me están drogando. Y obviamente empieza a asustarse, ¿no? Empieza a asustarse y es donde por eso es que, por ejemplo, ahora que veamos las etapas, cada una de las etapas tiene que ser una continua de otra, ¿ya? Para que se pueda ver el efecto que nosotros esperamos. Entonces, en la fase 3 ya es la fase anestésica quirúrgica, que como hemos visto se divide aparte en tres etapas. ¿Ya? Y bueno, la parálisis vulvar, que es cuando el paciente está más allá que acá, ¿ya? Y que donde todavía podemos intentar hacer un RCP para ver si lo traemos más para acá, ¿ya? Pero es un punto al cual no deberíamos llegar porque sí es bastante grave, ¿no? Obviamente toda depresión que se genere al sistema nervioso central puede traer secuelas, ¿no? A la hora de reanimarlo, ¿no? Porque muy probablemente en esta etapa ya haya probabilidad de hipoxia, puede haber muerte de algunas neuronas, entonces, o de ciertos tejidos, entonces es un punto que no debemos llegar. Muy bien, entonces hablemos del periodo 1, ¿no? El periodo 1 que es el periodo de inducción. Ya es la excitación, vamos a ver que puede haber una excitación voluntaria, o sea, el paciente ve que le pones un catéter, ve que le estás metiendo algo y va a haber cierta
¿cómo se llama? Reacción. Cierta reacción del animalito, ¿no? En esta etapa ponemos analgesia, ¿ya? Y bueno, ahí, digamos, buscamos que empiece a colocarle el medicamento para la pérdida de conciencia. Entonces, el animal va quizá a entrar en excitación, empezar a forcejear y se va a producir adrenalina, ¿no? La presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiratoria va quizá a aumentar ligeramente, el tono muscular va a empezar a dilatarse quizás, o sea, es donde empieza a pasarse para la etapa del delirio, ¿no? Puede empezar a dilatarse un poco las pupilas, puede empezar a ver cialorrea, ¿ya? Y va a haber incontinencia urinaria y fecal. ¿Por qué? Porque está alerta, ¿ya? Ahora van a haber movimientos voluntarios, entonces el paciente va a saber que tú le colocas el catéter y te va a retraer el brazo, ¿no? O va a haber, y bueno, en esta etapa básicamente vamos a aplicar la analgesia y bueno, hay una conciencia todavía, pero que todavía estamos como que alterando. Ya en la fase de delirio es cuando ya los fármacos empezaron a hacer efecto y el paciente empieza en una excitación involuntaria. O sea, probablemente el paciente ya no tenga estímulos de decir voy a retirar la pata o voy a saltar, pero sí empieza a la producción de sus catecolaminas que se generan por el estrés que ha sufrido al inicio y empieza a excitarse, ¿ya? Entonces muchos pacientes empiezan a tener movimientos involuntarios, por ejemplo, empiezan a movilizar las patas de una manera involuntaria o empiezan a querer jugar y no saben ni por dónde saltar y hasta que se mueven, o algunos incluso empiezan a llorar, ¿ya? Entonces ahí le llamamos una fase de delirio o excitación. O sea, aquí inmediatamente pasando por el delirio tenemos que ponerle el hipnótico, o sea, no podemos esperar mucho. O sea, colocamos MPA y con la misma le colocamos el hipnótico, porque obviamente en esta etapa el paciente puede dañarse, ¿no? Me ha pasado, los gatos a veces cuando están todavía en fase de delirio se lanzan, ¿ya? Se lanzan y no pueden ni mover los brazos, se lanzan como pescado, se lanzan al suelo y imagínate, son cosas que se golpean o empiezan a moverse de manera involuntaria en la mesa y se golpean en la mesa. Entonces no se puede esperar mucho, ¿ya? La fase de delirio tiene que ser rápida. Ahí vamos a ver que hay una dilatación pupilar, que hay una taquicardia y que presenta un nistagmo, ¿ya? Algunos pacientes empiezan a tener nistagmos. Ahora, todo va a depender mucho de los fármacos que tú utilices, de la combinación que tú utilizas, ¿no? Por ejemplo, lo que les comento que me pasó a mí hace muchos años fue cuando usé un benzodiazepínico, por ejemplo, no, ¿qué era? Silacina, no me acuerdo, pero fue con ketamina, ¿ya? Entonces simplemente era para una inmovilización, para una contención, pero su fase de delirio fue diferente. En cambio ahora con el uso de opioides y otros fármacos que se hacen, en realidad no se suele observar ya mucho esto. Pero igual, ¿no? Cuando hay pacientes muy nerviosos, esos pacientes son un reto porque siempre nos muestran las cosas que pueden suceder, ¿ya? Ahora, vamos a la tercera fase, que es la fase quirúrgica. En esta fase vamos a ver que hay una depresión del sistema nervioso central, ya básicamente a nivel del encéfalo y de la médula espinal. Aquí ya vamos a encontrar la inconsciencia. Vamos a tener una inconsciencia, vamos a obtener analgesia, ya que han hecho efecto, en este caso los opioides o los fármacos que utilizamos para la analgesia. Ya no van a haber reflejos medulares, va a haber una relajación muscular y por consiguiente no van a haber movimientos coordinados, incluso tampoco involuntarios. Ya se utiliza aquí sí ya se realiza lo que es una intervención quirúrgica, ¿no? Y bueno, sabemos que estos están subdivididos en 4 planos de profundidad anestésica. Entonces, el primer plano es cuando observamos que hay una reducción del tono muscular, la respiración empieza a ser lenta e irregular, pero también puede persistir estando quizá un poco alterada todavía, ¿ya? Vamos a ver reflejos reprimidos pero presentes. Por ejemplo, tú le pinchas los deditos y los empieza a mover, ¿no? Tú le pinchas acá la muñeca y empieza a querer retraer un poco la pata, pero un poquito, ¿ya?
¿ya? Vas a coger el párpado y empezar a parpadear, ¿no? Vamos a observar que hay una miosis y que va a persistir presente el reflejo a la luz, o sea, como habíamos hablado, el reflejo corneal está presente, ¿no? Yo le pongo una luz y vamos a ver que ligeramente se contrae un poco la pupila, ¿ya? Y bueno, el globo ocular todavía no empieza a ingresar, está en proceso de querer ingresar, todavía está en el centro y en algunos casos puede presentar todavía nistagmo leve, ¿no? O sea, lo que va quedando del nistagmo del delirio. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos estos videos. Aquí, por ejemplo, el paciente empieza a tener un parpadeo ligero, ¿se ve? Ya, empieza a tener un parpadeo ligero. En este caso, por ejemplo, vemos también lo mismo, ¿no? Toco el globo ocular y el globo ocular todavía está centrado, todavía no se ha ingresado hacia ventromedial. Toco ligeramente y empieza a parpadear. En la fase 3, ya, en la fase 2, en el plano 2, vamos a observar que hay relajación más profunda, ¿no? Ya vamos a ver que el tono muscular ya está más laxo, que hay una ausencia del reflejo interdigital, o sea, yo le pellizco el dedo y no va a haber ningún movimiento. El globo ocular ya empieza a rotacionar y bueno, va a haber una miosis, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? En este paciente vamos a observar que le cojo el párpado, mira, el globo ocular está haciendo, ¿ya? A veces se sale un poquito, ¿ya? Pero usualmente está dentro y se le da un poquito. Y yo le toco el párpado, todo, y ven que no se mueve. ¿Ya? El plano 3 es cuando ya estamos en un plano profundo y bueno, va a haber una gran depresión del tono muscular, va a haber una producción del tercer párpado, como vemos aquí en la imagen. Va a haber un pulso rápido, una respiración deprimida a nivel abdominal, o sea, va a aparentar que el paciente dejó de respirar, va a haber una disminución capilar, mucosas pálidas, una pérdida compleja de reflejos, ¿no? Y una dilatación pupilar, ¿no? A veces el pulso puede aumentar un poquito porque quiere compensar la bradicardia que también se empieza a presentar en esta fase. Y bueno, como les había dicho, el periodo 4, que es la parálisis vulvar, va a generar una depresión peligrosa en el sistema nervioso central. Ya la respiración laringotraqueal es la que va a permanecer, o sea, el paciente ya no respira de manera voluntaria, van a haber pocos latidos, la presión sanguínea va a estar muy disminuida, va a haber una midriasis bastante marcada, una relajación de esfínteres, ¿no? Quizá van a empezar a ver que el paciente empieza a miccionarse o empieza a defecar. Y bueno, una hipotermia severa, ya la hipotermia siempre está relacionada con la hipotensión, entonces el mantener a un paciente en temperatura adecuada, o sea, calentarlo, es muy importante durante cirugía, ¿ya? La hipotermia es una manifestación que siempre se va a observar en cirugía. Siempre va a haber alguna pérdida de calor, ya sea por convección del ambiente, de la mesa, cuando hay una apertura del abdomen, empieza a haber evaporación de los fluidos que están a nivel abdominal y eso va a hacer que disipe el calor hacia el exterior y por convección va a nivelarse, digamos, en un punto medio la temperatura del exterior con la del interior y eso genera que la temperatura del paciente baje, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta ello. Entonces este animalito está en peligro de muerte, ¿ya? O sea, esta es la etapa donde debemos no llegar, pero si llegamos a la etapa donde tenemos que empezar a hacer un RCP, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué son las fases y tiempos anestésicos? ¿Ya? Son básicamente 4 y bueno, aquí pongo un quinto porque ahorita les voy a explicar por qué. Ya, son 4. MPA, medicación preanestésica, ¿ya? Es la fase donde nosotros colocamos los fármacos para prepararlo para la hipnosis. En la inducción es donde nosotros ya hipnotizamos al paciente. Luego viene el mantenimiento, ¿no? Que es donde buscamos tener al paciente en el mismo plano anestésico, ¿ya? Y la recuperación es
es la fase en la cual nosotros vemos cómo el paciente va saliendo de la inconsciencia hacia la conciencia, ¿no? Para que luego el paciente siga, digamos, su vida normal. El manejo de dolor postoperatorio también es una etapa importante donde los anestesistas estamos muy relacionados, ¿no? Si bien quizá en medicina veterinaria no se observa mucho eso, pero los que somos especialistas en manejo de dolor somos los anestesistas. Entonces se deberían seguir protocolos de analgesia según lo que el anestesista indique, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta que en medicina en general es muy importante cuando hay un procedimiento quirúrgico que haya una buena comunicación de los 3 médicos principales involucrados, ¿no? El cirujano, el anestesista y el médico internista, ¿no? Porque obviamente el médico internista es el que va a seguir el proceso postoperatorio que debe ser conjuntamente consensuado con el anestesista, ¿ya? Entonces, básicamente por eso lo he colocado, ¿no? Pero las fases principalmente son estas 4. Ahora, hablemos de la medicación preanestésica, ¿ya? La podemos utilizar no solamente para inicio de algún procedimiento quirúrgico, sino también la podemos usar en procedimientos de contención química, ¿no? ¿Qué es lo que busca la medicación preanestésica? Busca generar la sedación, la inmovilización y de esta manera generar un fácil manejo del paciente, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos, por ejemplo, en esta etapa hacer? ¿No? Si es un paciente que no se deja poner un catéter, podemos aprovechar en cateterizarlo. Porque la medicación preanestésica no solamente se coloca de manera intravenosa, sino también la podemos colocar intramuscular. Hay pacientes que no se dejan poner nada, y entonces a esos tienes que inmovilizarlos con la MPA intramuscular y de ahí recién colocarle un catéter, prepararlo, hacerle la tricotomía. Entonces cada paciente es un show diferente, ¿ya? ¿Qué buscamos en esta etapa? Reducir el estrés, ¿no? Entonces por eso que llamamos, lo preparamos al paciente para la inducción. Imagínate que lo induzcas de frente estresado. Ese animal vas a utilizar drogas de hipnóticos en dosis altísimas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo uso un propofol en dosis muy altas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Los efectos adversos se van a ver ahí mismo. Ese paciente va a entrar en una apnea, va a entrar en una bradicardia muy marcada. Entonces, la idea de estos fármacos es prepararme al paciente para tenerlo relajado y yo necesitar menos hipnótico para poderlo llevar al plano quirúrgico. Ya, justo lo que les acabo de decir, ¿no? Reducción de dosis para inducción y de mantenimiento. También en esta etapa colocamos los analgésicos, ¿ya? Que también muchos de los analgésicos que utilizamos en veterinaria nos sirve también como para potenciar la sedación, por ejemplo los opioides, ¿no? Reversión de la bradicardia marcada inducida por fármacos o por el mismo paciente, ¿no? A veces en la MPA utilizamos fármacos que van a ser biorelajantes, ¿no? Por ejemplo, benzodiazepínicos, por ejemplo, alfa-2 agonistas, ¿no? Y que me van a generar una vasodilatación, ¿no? Y una bradicardia muchas veces. Entonces, y los opioides también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Puede haber una bradicardia y en esta etapa es donde yo quizá puedo colocar algún hipertensor, ¿no? O algún ionotrópico, por ejemplo la atropina, ¿ya? No es que siempre se utiliza en la MPA, ¿ya? Esto hay que tenerlo bien en cuenta. Se utiliza solo si es necesario, ¿ya? Si se diera el caso, y sabemos, por eso es importante conocer los fármacos que vamos a utilizar aquí, para de esta manera saber si lo necesito usar. ¿Qué pasa si yo coloco un alfa-2 agonista que en principio me va a generar una bradicardia quizás, o me va a generar una taquicardia y una bradicardia, ¿no? Entonces yo tengo que conocerlo, porque ¿qué pasa si el efecto es solo transitorio? Y de ahí ya todo se normaliza. Entonces yo le pongo la atropina y ¿qué hago? Le elevo la frecuencia cardíaca, si luego se normaliza, empieza a tener toda una estabilidad cardiovascular, va a tener una frecuencia más alta de lo que debería tenerla, porque ya le puse el ionotrópico, ¿me entiendes? Entonces hay que conocer los fármacos para saber si es necesario utilizarlo o no. Quizás solamente tengo que esperar el efecto adverso que es transitorio para yo de ahí manejar todo con tranquilidad, ¿ya? Entonces es importante por eso conocer. Reducción de las secreciones del tracto respiratorio, sí, por el estrés sabemos que pueden empezar a segregar
fluidos, ¿no? Tanto a nivel salival, a nivel traqueal, y obviamente eso puede obstruir las vías aéreas, ¿no? Entonces, ¿qué podría yo hacer? Colocar sí atropina en una dosis, un anticolinérgico, ¿no? Como la atropina, en una dosis muy mínima para revertir solo ese efecto, pero sin que me llegue a generar el efecto de taquicardia, ¿ya? Por eso se utiliza una dosis muy mínima. Ya. Luego, principalmente, ¿qué fármaco vamos a utilizar aquí? Tranquilizantes y sedantes, ¿no? Tranquilizantes, principalmente tenemos la cepromacina, ¿ya? Dentro de los sedantes están los benzodiazepínicos como el diazepam, el midazolam, la silacina, la medetomidina, la dexmedetomidina, que son aliados agonistas, los tres últimos. Analgésicos, en este caso opioides o AINES. Por lo general utilizamos los AINES, ¿ya? Los opioides principalmente. También podemos usar analgésicos locales, ¿ya? En esta etapa, lidocaína, por ejemplo, para infusiones, se pueden utilizar en la RPA. Anticolinérgicos, y lo he puesto con asterisco porque, como les dije, ¿no? Estos se utilizan solo si es necesario, ¿ya? No es que es parte del kit, ¿no? De los fármacos que debo usar en MPA. O sea, no es que debo usarlo, lo puedo usar, ¿ya? ¿Para qué me va a servir? Para reducir la salivación, para reducir las secreciones respiratorias y en este caso inducir a la taquicardia. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos el butorfanol, que es un opioide, la silacina, la atropina, ¿no? Que en este caso es el anticolinérgico. En la fase de inducción hay que tener en cuenta que es importante manejarla intravenosa, ¿no? Por eso preparamos al paciente con la MPA, colocamos el catéter y lo inducimos por vía intravenosa. Entonces, ¿qué fármaco vamos a utilizar? Tenemos fármacos que son de corta duración o de larga duración. Por ejemplo, de corta duración, acá estoy considerando el tiopental, ¿no? Sabemos que también hay otros barbitúricos como el pentobarbital, que también se utilizaban en la anestesiología, ¿ya? O sea, ya son fármacos, los barbitúricos son fármacos que ya no se utilizan en anestesiología, ¿no? O sea, para lo que serían manejos de cirugía no los solemos utilizar ya. Por el efecto, si bien el tiopental tiene un efecto corto, como sabemos dura media hora, pero de todas maneras para cuestiones de emergencia es preferible utilizar fármacos que sean de más corta duración, ¿ya? Entonces, bueno, pero igual lo menciono, tenemos el tiopental, tenemos el propofol, que es la vedette de las inducciones, o sea, casi siempre vamos a utilizar propofol, ya el etomidato, ya que es un fármaco que nos ayuda mucho a proteger el sistema cardiovascular, ya el afalaxona, que es el primo hermano del propofol, ya que es un poco más, tiene efectos más suaves, ya adversos, a diferencia del propofol. Tenemos el diazepam más la ketamina, o sea, esa combinación que básicamente me va a generar la disociación y la inmovilización, y asimismo como la tiletamina con el solazepam. ¿Hay que intubar de manera endotraqueal? Sí, ¿no? Sobre todo con los que sí generan un bloqueo de la conciencia, ¿no? Que son estos 4 de arriba. Obviamente es importante tener intubado a todos nuestros pacientes, ¿ya? Probablemente utilizando una ciclooxigenasa como ketamina o la tiletamina no puede ser muy factible intubar a esos pacientes, porque estos medicamentos lo que me generan es mantener los reflejos protectores, o sea, el paciente va a persistir con el reflejo deductor, el reflejo oxígeno, entonces no te va a permitir intubar. Tenemos que agregarle otros fármacos adicionales para poder intubar, ¿ya? Muy bien, entonces la anestesia básicamente es el mantenimiento anestésico. El mantenimiento anestésico. ¿Ya? El mantenimiento anestésico se puede hacer de 3 maneras. ¿Ya? La TIVA, que es el uso de los anestésicos generales, ¿ya? Que se pueden manejar a través de una bomba de infusión o jeringas de infusión. ¿Ya? También existe la forma de manejarlo en bolos, pero no es lo ideal, ¿ya?
cirugía, y eso ya lo van a ver quizá más profundamente cuando lleven la clase de TIVA en anestesiología. ¿Qué fármacos utilizamos en TIVA? Utilizamos Propofol, podemos usar ketamina, tiopental, pentobarbital. Como les digo, he puesto en rojo pentobarbital, tiopental, porque ya no los utilizamos. Ketamina lo he puesto en otro color porque más que como un mantenimiento de TIVA, que tampoco ya no usamos, cuando yo estaba en el lugar de ustedes sí usábamos ketamina de mantenimiento y era horrible. ¿Ya? Ahora lo utilizamos como parte de estrategia analgésica, o sea, en una dosis muy, muy mínima, que no te genere esos efectos adversos del perro que empieza a levantarse aullando, pataleando, ¿ya? Quizás ustedes no lo han visto, no lo van a ver mucho, pero yo siempre decido esas cosas. ¿Ya? A eso le vamos a sumar el uso de analgésicos, como fentanilo, remifentanilo, morfina, desmetomidina, ya que son los tres primeros son opioides y la desmetomidina es un alfa-2 agonista que también nos va a servir para manejar lo que vendría a ser la analgesia, ¿ya? Entonces, en una TIVA que mantenemos la hipnosis y mantenemos la analgesia, ¿ya? Luego tenemos la anestesia inhalatoria, ¿no? Que es el mantenimiento anestésico a través de gases, ¿no? Principalmente nosotros en veterinaria utilizamos los gases halogenados, ¿ya? El isoflorano, el sevoflorano, alotano, euflorano, que no son tan populares para nosotros en veterinaria, en uso menores, no los utilizamos mucho. En nuestro medio van a ver isoflorano y sevoflorano, y más isoflorano, ¿ya? Por temas de costo, más van a ver que usan isoflorano en la mayoría de lugares, ¿ya? Y tenemos el mantenimiento PIVA. ¿Qué es la PIVA? Es la combinación de la TIVA con la inhalatoria, ¿ya? O sea, TIVA es anestesia totalmente intravenosa y la PIVA es anestesia parcialmente intravenosa, ¿ya? Entonces, ¿qué buscamos? Sacar el provecho a lo mejor de cada uno. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de combinar más fármacos? Exactamente, para reducir dosis, y reduciendo dosis, ¿qué va a pasar? Hay menos efectos adversos. Ajá, anulamos la probabilidad que se presenten los efectos secundarios, ¿ya? Entonces, para mi praxis, yo amo la PIVA, ¿ya? O sea, la PIVA para mí es el mejor manejo que tú puedas realizar durante una cirugía, ¿no? Y es como que van en orden, PIVA, y de ahí sigo la TIVA. O sea, quítense de la cabeza el mito de que, ay, la anestesia inhalatoria es lo mejor. El isoflurano es el fármaco más miorrelajante que existe. Por consiguiente, va a generar mayor probabilidad de vasodilatación. Y si hay más vasodilatación, que puede haber hipotensión. O sea, el paciente se te puede morir más fácil con el isoflurano que con los otros fármacos. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo te lo venden en todas las veterinarias? ¿Me entiendes? Claro, y eso es por desconocimiento, ¿ya? Entonces, de ahora en adelante ya saben ya. La gente piensa que anestesia inhalatoria es mejor, ¿no? Una PIVA sí, bueno, ¿ya? Porque puedes manejarte ambos. O sea, ¿qué ventaja le sacamos a la inhalatoria? El rápido aclaramiento, o sea, que el paciente se despierta más rápido. Y se despierta bonito cuando tú lo combinas con una inhalatoria, con una TIVA. Se despiertan bien bonito y se despiertan rapidito. Cuando haces una TIVA exclusiva, depende de la combinación de fármacos que utilices, pero por lo general a veces demora un poco en aclararse el fármaco y a veces demora un poco más en recuperarse. Pero digamos que cardiovascularmente hablando es más seguro utilizar una TIVA que una anestesia inhalatoria, ¿ya? Entonces ya lo saben para que salgan para que se les caiga la venda y salgan del engaño, ¿ya? Entonces, médico que te diga que la anestesia inhalatoria es mejor, que no sabe nada de anestesiología, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos la inhalatoria, ya, como habíamos hablado, tipos de fármacos que vamos a utilizar en anestesiología, ¿ya? Las inhalatorias, creo que tú eres de acá, pasa. Estás viendo la clase desde afuera. Estás viendo la clase desde afuera. Ya. Tipos de fármacos. Tenemos los fármacos que utilizamos en inhalatoria y los intravenosos, ¿no? Los de inhalatoria, como les había dicho, nosotros en veterinaria utilizamos los halogenados. Ya también existen los nitrogenados, pero esos se utilizan en medicina humana, ¿no? Nosotros no utilizamos mucho. Entonces, en los halogenados tenemos el euflorano, el alotano, isoflorano y sevoflorano que utilizamos mayormente.
acción en realidad no se conoce específicamente cómo es su mecanismo de acción. Lo único que sabemos es que la acción va directamente en el GABA a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Y bueno, va a generar la entrada de cloro a la neurona y esto va a generar una hiperpolarización de la membrana, lo cual va a generar la depresión del paciente, o sea, va a estimular la inhibición del sistema nervioso central, ¿ya? ¿Qué es lo que genera? Y intravenosos tenemos los barbitúricos como el tiopental o el pentobarbital. La acción también es directamente en el GABA y básicamente lo que va a generar es una apertura del cloro por más tiempo, ¿no? De los canales de GABA para la entrada de cloro lo va a tener aperturado por más tiempo, ¿ya? Tenemos los benzodiazepínicos como el alprazolam, el clonazepam, el midazolam y el diazepam, que principalmente son los benzodiazepínicos que más usamos. Y bueno, su acción directa también es en el GABA y básicamente me va a generar la apertura del cloro por frecuencias, ¿ya? O sea, no en el tiempo, o sea, no sabemos que el que me va a aperturar más el canal de cloro y por más tiempo son los barbitúricos. Luego tenemos los opioides, ¿no? Fentanilo, morfina, remifentanilo, que son los más populares. También podemos usar los parciales. Estos, los que les acabo de mencionar, son los puros, ¿no? Los agonistas puros, ¿ya? Pero también existen los parciales, ¿no? Que como el nabulfine, el butorfanol, que me van a generar también analgesia y sedación, pero al ser parciales me van a antagonizar mu y me van a agonizar kappa. Entonces, ¿qué resultado voy a ver? Voy a ver que van a tener una buena analgesia, quizá no tan buena como estos de aquí, como los puros, pero me va a reducir los efectos secundarios. Entonces, en temas de seguridad es mejor, pero si yo busco un efecto analgésico más potente, tengo que irme a los puros, ¿ya? ¿Qué es lo que generan estos opioides? Principalmente van a agonizar los receptores mu, ya, al sistema nervioso central, y eso obviamente me va a generar también la depresión del sistema nervioso central. Disociativos como la ketamina, y básicamente van a actuar a nivel de los receptores NMDA, bloqueándolos y generando la inhibición de la activación del sistema nervioso central. Entonces, hablemos ahora de los barbitúricos, ¿no? Sabemos que su efecto es sobre el GABA y van a aperturar los canales de cloro, van a generar la hiperpolarización de la membrana, van a potenciar la acción de estos receptores GABA y, como vemos aquí, va a aumentar lo que es el ingreso del sodio, lo cual va a generarme un potencial de acción para poder generar el efecto inhibitorio. ¿Les parece, chicos, si hacemos un break? ¿Ya?